buena. Estamos muy emocionados, todo el team de DF estamos muy emocionados. Llevamos como mucho tiempo esperando este momento porque pues creo que casi todos o todos los del team admiramos muchísimo el trabajo de Baruch y nos parece que puede ser una inspiración para todas y para todos ustedes. Entonces, pues supongo que la mayoría de ustedes ya lo conocen. Él es Baruch Sanguinés y pues es el Datavicero. Probablemente lo sigan en Twitter. Si no lo hacen, ¿qué están esperando? Que es súper buen contenido. Entonces, pues ahora sí, también nos acompaña esta noche Quique Díaz y Omar, que pues son parte justamente pues del team que están encargados del máster en Data Science e Inteligencia Artificial. Y pues muchísimas gracias a todas y a todos que se conectaron esta noche y que vamos a tener este viernes excelente, con mucho conocimiento y con cosas muy interesantes que nos van a platicar. Y pues ahora sí les doy la palabra a Baruch para que se presente y nos cuente pues qué nos tiene preparado el día de hoy. Y pues muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y pues bienvenido a la familia de BF. No, hombre, muchísimas gracias, Karen. Muchas gracias a todo el equipo, aquí que Omar. Yo también, así como dicen, muy emocionado de poder platicar con ustedes. Efectivamente, pues algunos ya habrán visitado la cuenta de Twitter que traigo, que es @datavicero. Los que no, como bien dicen, pues van a encontrarse ahí bastantes temas sobre pues, visualización de datos, sobre todo siempre tratando de dar un enfoque justo como el título de esta plática, de esta clase, que es un enfoque hacia la ciudadanía, ¿no? Que son al final la audiencia que siempre está ávida de contenidos y de información sobre todo, ¿no? Claro que también esa cuenta no es restrictiva de esto. Alguna vez también se van a encontrar pues memes, muchos memes, a veces de datos y a veces de otras cosas. Pero pues ahí los invito a que chequen y pues vamos a revisar esta clase que preparé para ustedes, pues más que una clase, una charla, una plática. Es sobre justo el tema del database y cómo lo veo yo desde mi perspectiva, porque les cuento, fíjense, yo estudié la licenciatura en geografía en la UNAM, y después estudié una maestría en demografía en la FLACSO, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Así que como que yo tuviera una gran preparación en Data Science o en Database, que de hecho no existe, pues no tengo ese background, al menos desde el punto de vista académico. Sin embargo, mi preparación en geografía y en demografía me llevó, por ejemplo, a conocer mucho de mapas, de cartografía y también de estadística, que ustedes saben desde el Data Science que pues la estadística es súper importante, ¿no? Entonces, pues gracias a este background, pues yo poco a poco fui enfocándome a este tema. Me gustó mucho la forma de expresar. Hace ya 2, 3 años que yo me clavé de lleno como a estudiar mucho sobre la data visualización y pues gracias a esto les traigo estas láminas. Entonces vamos a arrancar. Precisamente esta imagen que mencionaba, aquí vamos a ver pues mucha información, muchas opiniones, mucha perspectiva. Al final me gustaría que pudiéramos también platicar, preguntar, debatir sobre el tema. Y pues me arranco con esta pregunta sobre qué es la visualización de datos, ¿no? O como le llaman ahí, dice entre comillas, tal cual, data visualization, que pues prácticamente no tiene una definición. Si tú te pones a buscar, pues la gente lo explica de manera diferente, ¿no? No es una disciplina todavía reconocida, al menos que tuviera ya, por ejemplo, un programa de estudios, sino, claro, pertenece a una rama más amplia que yo la pondría como perteneciente al data science. A lo mejor por ahí estudias data science y te involucras más en la visualización de datos, pero per se no existe una descripción o una etimología todavía de lo que significa visualizar datos. Entonces, esto es lo que vamos a tratar de construir, y sobre todo en México y en América Latina, todavía no tenemos este background, todavía no tenemos estos conceptos bien definidos, al menos por nuestra comunidad. Es donde también me sugeriría que nos clavemos posteriormente. Pero sí, por ejemplo, en otros países, pues van un poco más adelantados en tratar de definir, de conceptualizar, de meterle más filosofía a qué significa visualizar datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo lo que tomo es voy a estar pasando algunos conceptos y definiciones que me dediqué a buscar para
dejar claro igual cuál es mi visión de lo que significa la visualización de datos. Y la primera autora que voy a citar, una mujer muy, muy inteligente y súper buena para el database, que se llama Shirley Wu. A lo mejor ustedes la conocen, si no, la pueden googlear o en Medium, búsquenla, en Twitter también está, pero en Medium tiene unos trabajos súper interesantes. De hecho, dentro de uno de ellos es lo que me baso para explicar, ¿no? Entonces, ella que dice algo muy interesante que me llamó la atención es que, pues, la visualización de datos tal cual en este momento es una herramienta de comunicación, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener muy claro y básicamente es lo que yo también trato de plasmar en todos mis trabajos, ¿no? Es una herramienta de comunicación. ¿Y para qué lo usamos? Pues para dar sentido a los datos, para tomar decisiones y contar historias. Esto me pareció una idea genial porque efectivamente muchas veces, como vamos a ver más adelante, nosotros tenemos las bases de datos, las descargamos aquí en México, por ejemplo, pues del INEGI o de algunas otras dependencias, de CONAPO, Consejo Nacional de Población, pero no tenemos las herramientas para poder visualizar esos datos y comunicarlos a la gente, ¿no? Simplemente tenemos la base de datos cruda, ¿no? Entonces, le damos sentido a esos datos. ¿Y para qué sirven esos datos? Pues para que la propia ciudadanía pueda tomar decisiones, que eso es lo que me parece una gran relevancia de nuestro trabajo, ¿no? De mi trabajo y sobre todo también el de ustedes cuando se claven ya en este tema. Muchos de ustedes a lo mejor quieren trabajar en una empresa como, no sé, por decir, Uber, analizando datos, Google o Rappi. Al fin y al cabo, esos datos, si bien no son para la ciudadanía en general, pues son para que el equipo de la empresa, pues también tome decisiones, ¿no? Muchas veces los ejecutivos tienen a lo mejor 10, 15 minutos para ver una slide o no, pero cuando tú le pones una buena visualización de datos, le ayudas a tomar decisiones rápido y yo creo que es una de las gran riquezas del database, ¿no? Shirley Wu también platica sobre esto y pues hay que comenzar cada proyecto, fíjense, cuando comencemos un proyecto de database, entendiendo a la audiencia, esto es muy importante, quién es la persona o las personas que van a ver la visualización y sobre todo sus necesidades. ¿Qué están tratando de obtener y comprender sobre los datos? Esto yo creo que es una de las preguntas principales que me hago justo antes de hacer una publicación, sobre todo en Twitter, que es donde me he clavado más, pero en general en cualquier red social sobre qué tipo de información es la que busca obtener la audiencia. Me interesa mucho conocer, pues, a la audiencia hasta donde yo pueda llegar, pero sobre todo a la gente, ¿no? A la gente, a la sociedad, a la ciudadanía, como lo vengo recalcando, porque hay temas que, pues, les interesan y a lo mejor ellos no tenían a lo mejor la urgencia de saberlo, pero cuando se los presentan, surge esa necesidad de conocer más, de aprender más. Entonces, esta pregunta también es muy importante para los que después quieran trabajar en alguna database, que se pregunten esto, qué está tratando de obtener y comprender sobre los datos la gente, ¿no? Otras preguntas relevantes que me llamaron mucho la atención es cuando ya tengas tu trabajo hecho, si te estás comunicando con claridad. Yo creo que eso es muy importante que nos preguntamos porque muchas veces, por ejemplo, en mi caso, yo pues me da el mal del taller, como le llaman, de estoy tanto tiempo clavado en la visualización, en la base de datos, limpiando la base, haciendo filtros, haciendo cálculos estadísticos, diseñando, que ya mi visión está como sesgada y ya no veo más, ¿no? Entonces, siempre hay que, antes de publicar, hacerse esa pregunta. ¿Me estoy comunicando con claridad? Por ejemplo, ahí pregunta también, ¿tengo los títulos, las leyendas, los ejes, las anotaciones claros? ¿Realmente van a entender? Piensen que la audiencia no todos tienen la necesidad ni los conocimientos quizás porque se dedican a otra cosa, a lo mejor se dedican a la actuación, a lo mejor al periodismo, a lo mejor a otras disciplinas, y ellos no tienen la necesidad de entender lo que estamos haciendo, por eso tenemos que ser muy claros, ¿no? Aunque para nosotros parezca obvio lo que estamos hablando ya, siempre hay que ser claros, ¿no? Y la tercera pregunta que se me hace siempre la más importante, si hay un margen para la mala interpretación de lo que estamos presentando. Y con este me encanta jugar, sobre todo porque pues muchas veces esa mala interpretación que le puede dar la gente, tú desde que vas a publicar, ya que vas conociendo a la audiencia, dices, aquí va a haber un grupo que se va a enojar porque estoy hablando, no sé, porque estoy poniendo mis títulos con lenguaje incluyente, ¿no? Entonces,
ahí ya, desde ahí tú sabes que a un grupo a lo mejor le va a causar un cringe lo que estás publicando, pero pues tú, dependiendo de tus posturas, dependiendo tu, pues muchas veces las datavis también hay que aceptarlo, sobre todo cuando hablas de cuestiones sociales, también traen postura política, entonces tratar de que no haya malinterpretación de la información, pero pues siempre jugando con pues las audiencias, ¿no? También hay gente que no siempre va a estar de acuerdo con la forma en la que presentas el trabajo y pues ya saben que en Twitter hay grupos que se dedican más o menos, poquito odio que se empieza a repartir por ahí. Entonces, pues tener en cuenta eso y obviamente no agüitarse si te empiezan a trolear un poco. Entonces, bueno, estas fueron las preguntas que ya les había comentado. Seguimos. Y pues esta lámina me gusta mucho. Ahí está la fuente. Sebi es quien hizo este diagrama. Y pues aquí me gustó mucho porque responde a la pregunta, ¿qué elementos tiene una buena visualización de datos? ¿No? Estos 4 grandes dimensiones, 4 conjuntos que intersectan para mostrar lo que se llamaría una buena infografía, un buen infográfico. Pues vamos a revisarlos, ¿no? Rápidamente estamos hablando de 4 conjuntos. Uno es la data. Nosotros sin la data, pues ya sea data science, data vis o lo que sea, sin la data pues no somos nadie, no tenemos que mostrar. Entonces, pues por eso aquí un llamado siempre a que pues entre más abiertos sean los datos, pues mucho mejor para nosotros, ¿no? En el caso de que te dediques en el tema del periodismo, por ejemplo, o esta onda de estar publicando información de manera en redes sociales. Si te dedicas a una empresa, pues obviamente, pues ahí siempre te van a dar la información, pero pues resaltar, ¿no? La parte más importante de nuestro trabajo, pues es la data. En segundo lugar, me voy hacia la derecha, pues está la historia, ¿no? Este es uno de los puntos igual que nos cuesta más trabajo porque hay que identificar muy bien qué es lo que queremos contar, ¿no? Muchas veces los datos van así crudos, los descargamos de internet como vienen y no nos damos cuenta de la riqueza de toda la información, ¿no? Porque pues hay tantas variables que explicar, hay tanta información que es difícil a veces encontrar la historia o la narrativa que queremos contar. ¿Qué será lo interesante que contar, no? Yo al ratito les voy a pasar algunos ejemplos de las historias que yo he decidido contar a partir de los datos. Unas han sido pues muy bien recibidas, otras a lo mejor más polémicas, y con temas más serios, pero es muy importante este punto, ¿no? Encontrar la historia. Después me paso al lado izquierdo al diseño, que sería para mí lo que sigue. El diseño, pues, obviamente, también cuesta muchísimo trabajo, sobre todo a nosotros que estamos como en un ambiente, bueno, no sé ustedes, como científicos de datos, a lo mejor yo como geógrafo, demógrafo y otros, pues prácticamente nosotros diseñadores, pues no somos, ¿no? Entonces, esta parte del diseño ha sido bien interesante desarrollarla en mi caso, porque ha sido mucho y lo vamos a ver más adelante, pues de aprender solo, ¿no? A partir de ver muchos ejemplos, a partir de hacer pruebas, errores, elegir colores, qué se ve bien, qué no, y pues hacer tu propio estilo y satisfacer sobre todo pues tu estilo y que siempre puedas expresarte bien hacia la audiencia, ¿no? Y en cuarto lugar, pues aquí lo que se llamaría, pues que sea compartible la database. Esto también sería el cuarto elemento para que sea un buen infográfico. ¿A qué se refieren con que pueda ser compartible? Pues que tenga ese toque de viralidad, si es posible. No todas lo logran, la verdad es difícil. Las audiencias son muy caprichosas, a veces están de malas y no te reciben con buena gana, a veces están de buenas y puedes hacer el clic. Entonces, pues que tengan ese componente siempre, si se puede, ¿no? Darles una buena promoción, obviamente es súper importante. Y pues que sobre todo a mí me gusta mucho en esta onda de que sean compartibles y que gusten mucho, que puedan ser interactivas, ¿no? Eso es creo que uno de los elementos principales para que la gente se enganche con los contenidos y más adelante vamos a hablar también de eso. Pues, ¿cómo aprendemos a hacer database? Esa es también una de las grandes preguntas, o sea, porque en realidad, como les decía, bueno, obviamente en la escuela de Dev, pues sí hay una materia, por ahí estuve platicando con Omar ya sobre él cómo abordaba el tema, y pues sí, quizás ustedes tengan ya elementos
para pues para aprender cómo se hace, ¿no? Pero pues no todos, ¿no? Entonces siempre está esta gran pregunta porque a mucha gente le está llamando la atención, repito, en México, América Latina, creo que vamos un poquito atrás que en otros países, en otras regiones, pero aquí el tema pues está muy interesante y la gente quiere aprender a hacer esto, ¿no? Entonces me parece interesante cuestionarnos, pues, ¿cómo aprendemos a hacer database? Si en realidad, como repito, no es una disciplina, no es una materia, no es como voy a aprender geografía, ¿quién va a estudiar eso, no? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, aquí voy a utilizar un trabajo de Ali Torban. Ali Torban también, otra gran mujer databasera que tiene muy buen trabajo. Igual búscala en Medium, tiene excelente trabajo y de ahí también me agarro uno de sus trabajos para hablar sobre este tema, ¿no? ¿Cómo las personas se acercan al conocimiento sobre database? Ella lo que hizo fue analizar 627 respuestas, datos, tenía acceso a una base de datos que se llama, es la Data Visualization Survey de 2018 y analizó dos preguntas. La primera, ellos preguntaron, ¿aprendiste cómo hacer una visualización de datos en la escuela o por tu cuenta, ¿no? Y recordemos que prácticamente esta comunidad que responde, estamos hablando de una comunidad extranjera, aunque sí también hay latinos ahí metidos, ¿no? Y pregunta número 2, ¿qué método crees que enseña mejor para la visualización de datos? ¿No? Entonces, analizó estas dos preguntas y obviamente, pues hizo una database, una visualización que vamos a ver aquí del lado izquierdo de su pantalla. Es la pregunta de si aprendiste en la escuela o por tu cuenta. Y vean, el 83% que es en este Sankey diagram, el morado, vean cómo el 83%, lo más grueso, dice que aprendió por cuenta propia. Es decir, si te quieres dedicar al mundo de database o ya te dedicas, pues ya sabes que aquí pues vas nadando por tu cuenta, ¿no? Que eso es lo muy interesante que me encanta de esta actividad que es muy autómata, ¿no? O sea, tienes que disciplinarte a ti mismo y si quieres ser mejor cada día o cada semana, cada mes, como quieras ir avanzando, siempre tienes que estar estudiando cosas nuevas, viendo qué están haciendo los demás, cómo lo hicieron, adaptando esos métodos a tu realidad, a tus datos. Entonces, lo importante de esto es entender de esta encuesta que 83% lo hizo por cuenta propia. Estaría muy interesante que ustedes también nos comentaran, igual aprovechando que están aquí, pues si ya se dedican a eso y andan en esto, pues cómo están aprendiendo. ¿Lo están haciendo en la escuela o por cuenta propia? Y del lado derecho del diagrama Sankey, ahí vemos pues también el 40 y tantos por ciento de estas categorías dice, bueno, ¿qué método es el que mejor te sirvió para aprender o con el cual le aprendiste? Y todos, el 40 y tantos por ciento menciona que fueron ejemplos, ¿no? Esto es mucho de ver ejemplos y pues a veces hasta se enojan porque puedes decir, es que este ya me anda copiando o ya está haciendo lo mismo que yo, pues ni modo, así es esto y pues sí, todo el mundo va agarrando ejemplos. Yo creo que lo importante no es si te copiaron o no, sino más bien que todos obviamente tú tomas lo que te gusta de una visualización, ya sea de aquí o de Estados Unidos o de Europa, y que le vayas metiendo tu estilo, ¿no? Te basas en algún diseño que te gusta, pero pues siempre tratando de mejorarlo, ¿no? O si no es que lo estés mejorando, pues meterle de tu propio estilo, a lo mejor queda mejor, a lo mejor queda igual o no tanto, no sé, ya se verá, pero siempre meterle tu propio estilo también. En segundo lugar, la colaboración con otros dataviseros que ellos dicen ahí, bueno, que sean pues como más habilidosos, pues siempre ayuda. Y eso pues no solo en la database, en lo que sea, ¿no? Quieres aprender algo nuevo, pues si te juntas con alguien que es un fregón o una fregona en ese tema, pues obviamente le vas a aprender mucho y eso te va a servir, ¿no? O sea, siempre estar en contacto con otra persona que sepa del tema, pues te va a ayudar mucho para crecer tú mismo profesionalmente. En tercer lugar, pues ya vienen los libros, pues los libros obviamente muy importantes. Repito, pues desgraciadamente en habla hispana, América Latina, tenemos poco contenido, libros sobre todo sobre el tema database. Siempre hay que recurrir
a fuentes, sobre todo de Estados Unidos, de otros lados. Pero bueno, los libros son muy importantes y sí les recomiendo que les echen un ojo. Ahí en Medium también hay muchos textos que recomiendan, hay mucha bibliografía, pues para meterse, ¿no? Sobre todo hablan de diseño, ¿no? Diseño muy importante, que es lo que les decía. De estadística, pues se supone que ya nosotros tendríamos que ir con esas bases, pero todos nos hablan de eso, entonces pues los libros siempre muy importantes, talleres, pues también que mejor. Desgraciadamente, pues ahora con la pandemia todo eso ha disminuido porque pues, talleres en línea y pues videotutoriales. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos videotutoriales, obviamente, YouTube y otras plataformas? Pues siempre también ahí consideran que es muy importante. Entonces, lo importante de esta encuesta, pues es que se den cuenta que están en este mundo de la visualización de datos, es un trabajo siempre muy autodidacta, ¿no? Hay que echarle ganas por nuestra cuenta y pues creo que también lo importante es empezar a proyectarnos como comunidad en México y en América Latina, de en qué momento también podemos generar escuela, ¿no? Escuelas, talleres para nosotros, sin tener que estar dependiendo tanto de los contenidos y talleres de otros países. Esto también está muy interesante. Esta Ali también lo que hizo fue preguntarle ya a los miembros de la Database Society, porque obviamente tan organizados están que tienen su sociedad. Seguramente muchos de los que me están escuchando ya son parte de ello, ya tengo mi insignia claramente y pues obviamente ya todos los que se dedican al database, no todos, pero muchos de los que se dedican, pues ya hicieron una sociedad. Obviamente es un grupito, no crean que solo los que venden toppers o cosas así se pueden hacer sus grupitos, ¿no? Pues también los que se dedican al database ya tienen sus grupos. Y ella lo que hizo fue preguntarles en un grupo de Slack que tienen, pues, ¿cuál fue la parte más efectiva de aprender por cuenta propia? Y chéquense, esto está súper interesante. Las tres principales respuestas que ella recibió fue aprender sobre los principios Gestalt. Y tú me puedes decir, Baruch, ¿qué es eso? ¿Qué son los principios Gestalt? Esto me suena a psicología o a otro tema que pues de por sí yo no me interesa, ¿no? Pues bueno, los principios Gestalt yo también ya me puse a revisar y son muy interesantes, fíjense, los ocupan mucho en el diseño de sitios web, el diseño de interfaces, porque te explican cómo el cerebro humano percibe sobre todo figuras, percibe patrones y cómo los acomoda en su mente para entender muy bien las cosas. Piensen que si un sitio web, todos lo sabemos, si no está bien diseñado, si no te lleva a lo que buscas o quieres rápidamente, lo abandonas. Entonces, muchas veces nosotros empezamos a diseñar pues por intuición, pero pues si conociéramos sobre estos principios Gestalt, creo que para las visualizaciones de datos sería muy importante y mejoraría mucho el trabajo. En segundo lugar, pues estudiar fundamentos y luego ponerlos en práctica creando visualizaciones, que creo que eso es lo que muchos hacemos. Practicamos mucho. Obviamente yo siempre, en mi caso, he tratado de, pues siempre mostrar en la medida de lo posible lo mejor que pueda hacer sobre ese tema, pero pues antes que eso hubo un proceso, hay 1000 ejemplos que nunca salieron, otros monstruos que quedaron como Frankensteins que tampoco salieron, entonces pues la práctica, ¿no? Siempre estando practicando y viendo lo demás, pues funciona. Y pues también muy importante, esto también me llamó mucho la atención, ir generando un portafolio, trabajando proyectos que se puedan agregar un portafolio personal, eso es muy, muy importante porque yo al principio pues hice trabajo y luego ya ni me acordaba que existía ese trabajo y lo tenía quién sabe dónde volando y a la hora de que me decían, bueno, pues muéstrame qué has hecho, pues no tenía nada, ¿no? Entonces ya lo que hice fue justo hacer un portafolio donde he ordenado lo que más me parece interesante y pues eso también es una buena sugerencia, ¿no? Ir creando sus propios portafolios. A lo mejor en ese momento, al final lo quitas, dices, este ya no me gustó tanto, pero pues siempre te va a servir de referencia tener un buen portafolio y bien armadito, ¿no? Ahora, la otra pregunta fue, ¿qué fue lo que menos te sirvió aprendiendo por cuenta propia? ¿Qué fue lo menos efectivo? Y pues también tres comentarios muy interesantes. El primero me mató muchísimo porque es, lo que menos te sirve es tomar cursos cortos en línea. No vamos a decir nombres, pero todos sabemos que, por ejemplo, estos banners
que nos aparecen gracias a los algoritmos de aprende Data Science en 15 días o en 10 días, aprende Database en un día, pues eso no sirve, ¿no? Entonces, y no lo digo yo, también lo dicen ellos, no tienen profundidad. Si no tiene profundidad, no tiene una estructura, no sirve. Entonces, y también a qué se refieren ahí, ojo, si no tiene estadística, muy importante que todo el mundo le está huyendo de repente a las matemáticas o la estadística, pues no te va a servir. Si no tiene tampoco análisis, tampoco te va a servir, ¿no? Entonces, ojo con eso. En segundo lugar, algo que es un poco efectivo es trabajar en una visualización antes de descifrar la historia o el mensaje. Este también es buenísimo, porque a lo mejor tú te clavas en hacer el diseño, tienes los datos, te clavas queriendo hacer un diseño, pero si no tienes claro cuál es la historia que quieres contar, o qué narrativa vas a usar, o cuál es el mensaje de tu visualización, siento que estás navegando pues a la deriva, ¿no? No tienes pues un objetivo hacia dónde vas, qué es lo que quieres mostrar. Entonces, yo cuando estoy trabajando en una visualización, estoy pensando ya en el mensaje que va a tener y ya me estoy saboreando los comentarios, ya me estoy saboreando los regaños, pero ya traigo esa cosa en la mente. Entonces, si no lo traes, pues te va a costar trabajo, ¿no? Y este otro que también es súper interesante, pues aprender a crear visualizaciones muy personalizadas y sobre todo complejas, que pues tienden a ser costosas, no solo en dinero, sino en tiempo, e ineficientes porque a veces queremos hacer la gran visualización de datos súper compleja, muchos colores y todo, entonces ahí caemos quizás en una exageración que cuando, y a mí me ha pasado que cuando la publicas, pues nadie la entendió o la entendieron muy pocos, hay más preguntas que respuestas, entonces pues tampoco es ser tan clavados en hacer algo súper complejo, ¿no? Y de ahí viene este que me encanta, que justo, pues, eso es lo que muchas veces nos pasa, ¿no? A veces tenemos la mejor forma, la mejor gráfica o el mejor mapa para presentar los datos, pero es súper atractivo para nosotros crear algo mucho más fancy, ¿no? Siempre algo más como complejo, algo más colorido, algo más llamativo. Cuando quizás el objeto o el objetivo es presentar o platicar algo tan simple que podríamos usar algo simple también para hacerlo, pero es muy seductor para nosotros hacer algo más difícil, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso, a lo mejor un equilibrio no se vendría bien, ni algo tan simple y tan igual insípido, pero tampoco algo tan complejo, ¿no? Sino puedes tratar de encontrar un buen equilibrio y compartir nuestra información. Ahora, ¿por qué me gusta hablar de Dataviz para la ciudadanía? Bueno, para empezar, pues como lo dice ahí, pues data everywhere. Nosotros, pues obviamente todos los que estamos aquí escuchando esto, pues sabemos que ya los datos, pues en todos lados, ¿no? Vemos, oímos, escuchamos datos todo el tiempo estamos buscando datos, tenemos hambre de datos y queremos datos a todas horas, ¿no? Entonces, a mí, ¿por qué me gusta hablar de Dataviz para la ciudadanía? Porque no sé si es a raíz de mi preparación, como les dije, yo estudié geografía, después demografía. A mí me llama mucho el poder tener una funcionalidad para la ciudadanía, poner mi granito de arena para que la ciudadanía, la sociedad pueda tomar decisiones a raíz de la información, pueda también generar posturas, pueda pues hacerse un lado a lo mejor de algún contexto geográfico, en mi caso. Entonces, por eso me gusta mucho el trabajo que hago, porque mi objetivo, en uno de mis objetivos es poder enganchar con la ciudadanía y poner ese granito de arena. Quizás hablando en un campo más laboral, trabajando en una de estas empresas que ya les mencioné hace rato, pues ahí lo que importa es más bien Dataviz para tu jefe, ¿no? Dataviz para los ejecutivos. Ok, ese es otro contexto, ¿no? Pero pues aquí lo que yo les vengo a presentar es esta idea de mi trabajo, que es más compartirlo hacia una audiencia. Estos dos puntos son muy importantes, ya se los mencioné, pero lo repito aquí rápido. Pues, ¿para qué? ¿Para qué quieres compartir Dataviz? Pues para tomar decisiones. Ahorita voy a enseñarles algunos ejemplos que yo creo que sí han ayudado a la gente a tomar decisiones.
y sobre todo para que comprendan fenómenos sociales y fenómenos naturales a veces también que les afectan, ¿no? Que le afectan a la sociedad. Porque muchas veces la gente, la ciudadanía no tiene acceso a la información como nosotros o no tiene la habilidad, porque no tiene por qué tenerla, se dedican a otra cosa, de acceder a la información como nosotros, de manejar la información como nosotros. Entonces, si ellos no tienen el tiempo o la necesidad de hacerlo, pues es nuestra función, los que queramos, hacerlo, presentarle y decirle, mira, aquí en tu colonia se cayeron 3 edificios, desgraciadamente por un sismo, pues tú tomas la decisión si te conviene seguir rentando ahí o mejor te mueves, ¿no? Entonces, ese es el tipo quizás de decisiones tan importantes que puede tomar una persona a raíz de una buena visualización de datos. Voy a presentar 4 láminas de cómo lograr esto, ¿no? Desde mi experiencia. Entonces, pues siempre lo primero, como ya vimos en las dimensiones anteriores, es explorar las fuentes de datos. Eso es de vital importancia. Ustedes, pues, los que se quieran dedicar a esto o los que ya anden en esto, saben que, pues, INEGI, principalmente, nosotros prácticamente, si tuviéramos un santo en la ciudad, en México, pues, sobre la información, pues el INEGI sería nuestro principal santo de devoción, por toda la información que nos comparte y todo lo que podemos hacer con esos datos. Les voy a pasar también unos ejemplos al rato. La ADIP en la Ciudad de México, pues también muchísima información en muchos formatos, listos en JSON para programar, en capas geográficas, separado por comas, mucha información que tienen ahí. El Coneval, pues para hablar de temas de pobreza, imaginación, como ven, yo me clavo mucho en los temas sociales, y pues CONAPO también, Consejo Nacional de Población, mucha información sobre cómo evoluciona la población y la demografía en el país. Entonces, la conclusión de esta lámina es explorar las fuentes de datos, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer si nos queremos dedicar a eso, saber qué información tiene el INEGI, qué información tiene la DIP y todos los demás, qué tienen ellos, ¿no? Porque clásico que a mí en Twitter recibo muchas preguntas, muchos mensajes, no voy a decir de quiénes, a veces hasta de periodistas que son súper reconocidos, que no saben dónde está la información, no saben dónde encontrarla, no saben quién hace qué. Entonces yo creo que lo primero es que identifiquemos qué información tiene cada institución. Después, esto que me encanta, creo que es de las partes que más me gustan, es identificar la historia narrativa. Esto es mucho de su creatividad, mucho de cómo vivan sus ciudades. Por ahí escuché que hablaban de que yo comparto mucho de la Ciudad de México. Pues sí, ahorita vivo aquí en la Ciudad de México, pero pues generalmente también me gusta compartir mucho del país, de otras ciudades, pero cuando no vives ahí, muchas veces no conoces la realidad del lugar. Por eso es más difícil encontrar una historia o una narrativa a nivel nacional, ¿no? O en una ciudad como Guadalajara, Monterrey, Mérida. No vives ahí, entonces no tienes ese empape del lugar, ¿no? Para encontrar una historia. Pero bueno, de donde vivas, de donde seas, pues siempre trata de eso, de encontrar la historia o narrativa que le importa a la gente con la que vives o la audiencia a la que le vas a presentar el trabajo. En mi caso, me encanta explicar un problema social a través de los datos, identificar patrones, mi cosa favorita también, sobre todo patrones en el espacio, patrones geográficos, sobre todo también después sustentarlo con datos y sobre todo en redes sociales y en Twitter. Tú publicas un mapa que crees que estás pues todo bien y que nadie te va a cuestionar, pero no, siempre hay alguien que cuestiona, siempre hay alguien que sabe más, siempre hay alguien que cree que sabe más. Entonces, pues la onda es tú sustentarlo con datos, ¿no? Pues es un clásico siempre de sustentar los trabajos porque se siente bien rico cuando alguien te está criticando el trabajo o te hace un comentario, pero tú ya tienes los datos y listo para responder y mira, aquí está, peleate con esto, ¿no? Entonces, siempre sustentar con datos y nunca sustentar, o no más bien no sustentar, ¿no? O sea, tenerlo así como vago, que no sepas ni de dónde lo sacaste, cómo te salió, ni cómo lo obtuviste, ¿no? Y pues ya, sobre todo para los máster, no yo, obviamente, otros más fregones,
pues siempre proyectar una posible solución estaría genial, ¿no? Esto es más difícil, claramente, hablando de problemas sociales, porque pues nunca hay una sola solución, pero sí comentarla, quizás podríamos arreglarlo de esta manera y pues contribuir desde ese lado, ¿no? En el diseño de visualización, pues esta es la parte que les digo que muchas veces no tenemos quien nos enseñe, ni ustedes ni yo, elegir colores, ¿no? Formas, las fuentes, los gráficos. Esto es mucho de la creatividad, no solo de la persona, sino del colectivo, ¿no? Porque ya platicamos de que siempre nos vamos como guiando de lo que hacen los demás, ¿no? Entonces, a lo mejor yo vi un mapa de algún fulano y dije, eso estaría muy padre hacerlo para México, lo voy a traer esa idea, siempre metiéndole un cambio, algún estilo. Pues aquí creo que el colectivo también conforme va avanzando y obviamente fíjense cómo se van haciendo más complejos los trabajos, ¿no? Si tú quieres seguir compartiendo visualizaciones basándote en trabajos de hace 2 o 3 años, pues a lo mejor pegan, pero ya conforme te vas dando cuenta de lo que están haciendo los demás, es aprender, 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 porque si no, te quedas, ¿no? Entonces, hay cosas súper interesantes y que de repente, pues sí, la pregunta es, cuando ves una visualización de datos y tú te preguntas, ¿cómo hizo eso? Es porque vas por buen camino, quieres aprender y pues hay que seguir a ese fulano, ¿no? O fulana. Entonces, pues eso es del diseño. Y esta parte de generar el contenido viral, que también se me hace súper interesante, pues estos elementos también me gustan mucho, pues que sea fácil de compartir y pues con fácil de compartir me refiero a que a la gente le llame tanto la atención que a pesar de que no sepan nada de database o de data science o de estadística, les parezca tan interesante que se lo manden a la tía Piolín, al tío, a la abuelita o a los amigos. ¿Por qué? Porque estás hablando de un tema que les engancha, ¿no? Aquí voy al segundo punto, que la audiencia se puede enganchar con el tema, ¿no? Entonces, pues hay temas que son complejos, son difíciles. Ahorita voy a pasar algunos ejemplos, que esos los tratas con cuidado, pero hay otros casos que, pues, si le das al clavo y la forma en la que la gente se enganche, puedes generar algún contenido pues, viral, ¿no? Que a lo mejor tú lo compartas en Twitter y acabó en Facebook, acabó quién sabe por dónde, TikTok, pero pues ese es el objetivo de compartir un trabajo, ¿no? Que una gran visualización puede llegar a ese punto, ¿no? Me encanta la interacción con la visualización de datos. Yo creo que eso es también uno de los pasos que hay que seguir creciendo y aprendiendo. Ya es donde entran ustedes, por ejemplo, ustedes ya que tienen muchos conocimientos en programación. La interacción con las visualizaciones de datos es pues lo de hoy, o si no, ya lo de hace un buen rato, pero lo de hoy ahorita para mí es que la gente pueda interactuar con mi trabajo, que puedan darle clic y seleccionar, si de por sí ya ven una parte de la información, pues que puedan seleccionar otra, lo que más les interese, se puedan acercar, se puedan alejar. Esa interacción que haces con el usuario, pues no tiene precio, ¿no? Es priceless, pero requiere mucho trabajo. Eso no es sencillo lograr la interfaz con la que puede interactuar una persona, ¿no? Entonces, yo creo que debemos ir para allá. Y sobre todo los temas, ¿no? Me encanta que sean temas de interés común. Les digo que le pueda gustar, pues, desde el científico de datos o pues cualquier persona que no esté en el ámbito, pero que sea un tema de interés, ¿no? Y para eso les voy a pasar algunos ejemplos. Pues este tiempo no les tengo que platicar nada, a todos hemos padecido ya de alguna forma directa o indirectamente los estragos del COVID-19. Dentro de todo lo terrible y malo que ha pasado, pues una de las cosas que me parecen interesantes fue que las visualizaciones de datos, los mapas, los tableros que surgieron a partir de la crisis de COVID-19, pues fue muchísimo trabajo lo que se ha generado, ¿no? Entonces, fíjense cómo en mi caso y en general lo que vi fue que nosotros en México, por ejemplo, obteníamos la base así, ¿no? Así se sigue obteniendo. Tú obtienes esa base, tú descargas el archivo de la Secretaría de Salud y ahí tienes tú la información del COVID-19 en México, ¿ok? Pero pues tú compartes esa tabla con tus primos o tus amigos y te van a decir, oye, ¿qué es eso? O sea,
¿por qué me mandas esto? Para empezar, odio Excel, ¿no? Y para seguirle, no entiendo nada, ¿no? Entonces, no sé, no entiendo qué es lo que me estás mandando. Entonces, mi trabajo en un tema difícil como es el del COVID-19 es traducir esta información, llevar esta información a algo más interesante, ¿no? Como por ejemplo esto. Por ejemplo, aquí lo que estamos viendo es por municipio la fecha en que inició síntomas la primera persona infectada. Esto pues lo publiqué hace un año más o menos y ven qué interesante pues encontrar ese patrón espacial que la gente pudiera darse cuenta pues cómo la enfermedad sí se iba esparciendo, sobre todo hace un año que todavía había gente que no creía todavía que existía la enfermedad. Entonces, me acuerdo que en ese tiempo mucha gente comentó, fíjense para que nos cuidemos, fíjense para que crean conciencia, ¿no? Entonces, me gustó mucho que a raíz de, pues, de nosotros tener esto, pues podamos llevar a esto y la gente pueda reflexionar y decir, hey, hay que cuidarnos, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo del COVID-19 que me gusta. Esta es otra que también me gustó mucho, es otra visualización de datos, una gráfica de Bar Race, no me acuerdo cómo se llama, creo que sí, que habla sobre los casos COVID por cada 100,000 habitantes por municipio. ¿Por qué es importante la estadística? Por ejemplo, hace un año, cuando empezábamos a hablar del COVID, y perdón, no la estadística, la demografía en este caso, la gente compartía información y decía, este municipio tiene tantos casos y se alarmaba y nadie, ni los periodistas ni los reporteros sabían lo que era el concepto de la tasa por cada 100,000 habitantes y yo creo que a partir del año pasado muchos lo aprendieron y otros lo repasamos y pues para ver la importancia de todos estos conceptos y poder comparar bien entre unidades geográficas, ¿no? No es lo mismo decir que hay 10,000 casos en el país de Chile, a 10,000 casos en el país de México, porque en Chile hay X número de habitantes y en México también otro número de habitantes, entonces no se puede comparar así de manera cruda, ¿no? Entonces, esta visualización también fue en ese momento clave en explicarle a la audiencia que había que echarle mucho ojo a las tasas y no asustarse, sobre todo porque pues en ese tiempo el pánico estaba pues a todo lo que da, ahorita pues ya estamos pues en otra etapa, ¿no? La importancia de una visualización que tenga ese contenido. Posteriormente, me encantó, vean cómo la información que nos fueron dando al principio, pues fueron estas bases de datos a nivel, primero estado, luego municipio, luego nos la fueron bajando y ya lo teníamos hasta a nivel colonia. Entonces, pues yo feliz cuando tenemos la información a nivel colonia, porque podíamos hacer todavía análisis mucho más específicos, mucho más locales sobre dónde estaba la enfermedad, ¿no? Me encantó porque pude relacionar, por un lado, de colores amarillo a morado, el rango de pobreza que tienen las zonas urbanas, siendo el morado las zonas más pobres, así como el rojo, el amarillo, pues lo menos pobre, de acuerdo con el Coneval, y con las bolitas verdes, pues los casos activos de COVID, ¿no? Entonces, fíjense cómo en ese momento fue muy interesante identificar que efectivamente las zonas donde había mucha más pobreza urbana, mucha más carencia, ya sea de alimentación, de dinero, de vestimenta, de otro tipo de carencias, era donde había más casos de COVID, ¿no? Entonces fue muy interesante poder llegar a esa conclusión a raíz de cruzar dos bases de datos completamente distintas, de dos fuentes totalmente diferentes, que obtuviste por un lado, que obtuviste por otro, identificas la historia, identificas la narrativa, las juntas y pues a la gente le llamó mucho la atención poder hacer ese razonamiento, ¿no? Pues de datos de COVID siempre con mucho cuidado, eso yo creo que fue también una de las conclusiones en cuanto a DataVis que se tuvieron el año pasado, porque son datos muy sensibles, pues obviamente hay gente que ha fallecido, muchísima gente, entonces pues siempre con cuidado, siempre que hablemos de este tema, ya sea con datos, DataVis o lo que sea, elegir muy bien los enunciados, las palabras, porque pues aquí sí puedes tocar fibras sensibles, ¿no? Me acuerdo que me encontré algunas visualizaciones de otro personaje
que andaba haciendo chistes, por ejemplo, con las gráficas. Entonces, pues eso no es ético, ¿no? Estamos hablando de un tema difícil. Cuando hablemos de un tema más chistoso, más cotorro, pues a lo mejor ahí sí podemos usar otro tipo de enunciados, siempre cuidando nuestra narrativa, pero pues en temas sensibles como lo que es el COVID-19, pues con mucho cuidado, ¿no? Otro ejemplo que les quiero presentar que me encanta hacer a mí, que es sobre movilidad, uno de los temas a los que yo más me dedico, movilidad urbana, y vean cómo con una base de datos obtenida en un mapatón en su momento, un mapatón, o sea, ¿qué es un mapatón? Pues salió la gente a concursar por una tableta, un celular, no me acuerdo cuál fue el premio, a georreferenciar las rutas de camiones en su momento, ¿no? Se obtuvo una base muy interesante, yo agarré esa base y pude hacer una visualización así, que me pareció súper interesante ver, pues, cuáles eran los patrones del lado izquierdo pueden ver la leyenda de autobuses, microbuses o vagonetas, ¿no? Cómo se mueven, hacia qué zonas van, por ejemplo, acá en la zona de Catepec, que dice, fíjense cómo, pues, de acuerdo con los datos que se levantaron, autobuses y vagonetas, ¿no? Y sí, tú vas a Ecatepec, a esa zona, y todos son combis, ¿no? Pues las famosas combis donde le dieron esa zapatiza a aquel personaje que robó, en la zona de Nezahualcóyotl, también en el Estado de México, ¿no? Entonces, en movilidad, pues me encanta todo lo que se puede hacer y sobre todo esto, ¿no? Que pueda ser dinámico, que lo puedas ver. Quizás aquí la audiencia no puede interactuar con la información, pero sí pueden ver el movimiento y darse una idea de cómo se estructura el sistema de transporte de microbuses, autobuses y combis, ¿no? Vivienda, pues otro tema que me encanta. En este caso, se pueden hacer muchísimas cosas. Pues las viviendas que están abandonadas, las que están solas, que están en renta, perdón, los precios, el uso de suelo, el valor de las propiedades, muchas cosas muy interesantes. Aquí lo que yo me clavé fue también en los Airbnbs y ver cómo evolucionaron. Fíjense cómo aquí lo que expreso en esta visualización es como desde 2012 ahí empezó el crecimiento hasta 2019, hasta que el Airbnb, todas las propiedades llegaron. Y me encanta esta, no solo por cómo quedó, cómo se ve, eso dejamos de un lado por el momento, sino cómo se obtuvieron los datos, ¿no? Estos datos, pues batallé muchísimo para conseguirlos. Le estuve escribiendo a Murray Fox, creo que se llama, Murray Cox, perdón. Él se dedica a scrapear todos los datos de Airbnb de varias ciudades, de Los Ángeles, de París, de San Francisco, y los tiene en un sitio que se llama Inside Airbnb. Y pues yo desde hace 2 años escribiéndole que por favor nos pasara los de México, 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 pues ya el día que tenía la ruta, y pues se tardó mucho hasta que por fin lo hizo, y pues obviamente no era el único yo que le estaba dando lata, también otros, pero bueno, al final se obtuvo esta base y ahora pues lo que le estamos dando lata es que nos pase ahora los de pues las demás ciudades de México, ¿no? Monterrey, Guadalajara, imagínense ver esta evolución en Playa del Carmen, ahora con los Tuluminatis, en Tulum también sería interesante ver cómo se ha desarrollado la aplicación Airbnb en estos lugares turísticos, ¿no? ¿Para qué? Pues para que también se tomen medidas. A raíz de este debate y de esta visualización, más bien esta visualización entra en el debate de si es correcto tener este tipo de aplicaciones sin ningún tipo de regulación, ¿no? Porque ya sabemos que pueden generar expulsión de habitantes de una zona porque se encarece. A lo mejor tú rentabas en un edificio y te corren porque ya lo van a hacer Airbnb, sale mejor, pero pues a ti ya te perjudicaron, ¿no? Cierran negocios, es decir, analizar ese impacto también es interesante. Y pues aquí ya casi acabo los temas de interés social, lo que les había comentado hace rato, que me ha gustado ya como sin ninguna categoría, por ejemplo, crear visualizaciones. Esta, por ejemplo, me gustó mucho y esta la hice en D3, que usa JavaScript, el lenguaje JavaScript, para poder diferenciar, primero identificar de las calles de la Ciudad de México, cuáles tienen nombre de una persona hombre y cuál es nombre de una persona mujer, ¿no? Entonces, ya que se identifican las calles, pues hacer esta separación y poder identificar, pues,
proporcionalmente cuántas calles tienen un nombre de hombre y otro de mujer. Aquí me pueden decir igual, mucha audiencia, pero Baruch, ¿eso de qué sirve? Eso no importa. Pues a mí sí me importa porque pues es una forma de visibilizar también pues cómo se estructura la ciudad, cómo se estructuran las calles y cómo se han tomado decisiones históricamente para justo nombrar nuestros espacios, ¿no? La verdad, yo aquí quizás no es mi tema como para ahondar, pero pues hay muchísimas chavas que nos pueden explicar con mayor detalle también por qué es importante visibilizar este tipo de pues desigualdades espaciales, ¿por qué no llamarlo así? Entonces, esta sí fue hecha con programación en D3, JavaScript, y pues me gusta mucho, ¿no? Cómo puede visualmente mover las cosas y que tú identifiques cuál es esa proporción de un lado y de otro. Este me encantó, este ya lo tenía yo planeado desde hace mucho tiempo y ahora con los datos del censo 2020, pues hubo chance de hacerlo. ¿Por qué le llamo temas de interés social? Pues porque habla de la soltería, ¿no? Y pues en estos días de pandemia, pues qué difícil, ¿no? Estar todo el tiempo encerrado. Y pues lo que hice es tomar los datos del censo 2020, identificar espacialmente por manzana el número de solteros que había por espacio geográfico y en cuanto lo puse, lo publiqué, pues la gente enloqueció, fueron muy contentos y algunos muy tristes también porque pues se dieron cuenta, por ejemplo, que en su colonia pues no había ninguna persona soltera de acuerdo con el INEGI en 2020, entonces sentían que pues iban a fracasar en el amor, pero otros muy contentos porque pues, en su zona había muchos solteros, otros ya pensando justo en cambiar de vivienda. A lo mejor lo decían de broma, ¿no? Pero el ver toda esta información, manejar esta información, fíjense el grado que te puede llevar incluso a tomar una decisión, ¿no? Quizás tú puedes decidir no solo cambiarte por esta variable, sino porque a lo mejor está más barato, que no creo, aquí les explico rápido que pues de acuerdo con esa información, donde hay un mayor número de personas solteras, pues es donde está más caro rentar, ¿no? Entonces, para que los que se quieran cambiar lo consideren, que pues si quieren vivir ahí van a pagar más. Entonces, pero muy interesante, esto gustó mucho, me buscaron en las noticias, salió en los en noticiarios, cadena nacional, por ejemplo, fue información que, pues, de interés, ¿no? De interés común, un tema pues, ¿quién iba a decir que una variable del INEGI que te hablaba de las personas solteras, a mí como demógrafo que estudio todo eso, podía desencadenarse en este interés, ¿no? Tan padre que tuvo la gente en este mapa. Y pues ya por último, el que le ha gustado a la gente de lo que he hecho, que llegaron hasta preguntarme de CNN en Estados Unidos, de muchos otros lados, sobre esta visualización de datos, que yo cuando la empecé como a imaginar, pues yo pensaba justo en esta imagen como de, justo de, pues del cómo se ve las fotos, ¿no? Del espacio del universo. Y lo empecé a relacionar, bajé la capa esta expresa en los puestos y locales de tacos que hay en la Ciudad de México. Y pues darle este diseño, ¿no? Fue un momento, a lo mejor, pues, no sé, inspiración o quién sabe qué ese día que comí, lo quise expresar de esta manera y al final pues la gente fascinada, este es por el que más me han buscado y a la fecha hay medios como Sopitas y otros medios que lo siguen utilizando, ¿no? O sea, es como ese contenido que les ha gustado mucho y pues es el que a mí también efectivamente más me ha gustado porque pues es el que más me han reconocido y me gustó mucho también el diseño, tal cual. Trabajé en él y pues me gustó mucho también cómo quedó. Y pues gracias, hasta aquí voy a llegar yo. Pues ahí está mi nombre para los que no se conectaron tarde y no me alcanzaron a ver la presentación. Mi nombre es Baruch Ginés. Si quieren ver mi trabajo, pues ahí tengo mi sitio, datavisero.com, o en mi cuenta de Twitter, también ahí los espero. Muchas gracias. Pues ni mucho más ni mucho menos de lo que esperábamos. De verdad que qué increíble todo lo que haces, qué útil, y siento que todos los alumnos están así como, necesito clavarme con esto. Entonces, pues me gustaría ahorita invitar a Omar
para que nos ayuden con la parte de preguntas, para ver qué quieren comentar por aquí los alumnos, y a ver qué nos tienen por aquí que decir de tu masterclass que estuvo awesome. Muchas gracias. Increíble, sí, de verdad, Baruch, ni mentes, qué visualizaciones tan geniales. Y, sabes, mucho de lo que haces, de lo que puedo ver, es algo que requiere mucho trabajo como nos dices, ¿no? De obtención de datos. Y al final la parte, pues, final es genial. Supongo que la parte de visualización, salvo lo que ahorita me digas, es, yo creo, menos difícil de lo que es encontrar los datos en primer lugar, ¿no? Entonces, por aquí también tenemos algunas preguntas de nuestro público, de nuestra audiencia. Bueno, primero Fanny dice, hola, ¿cómo se interpretan los rangos de pobreza, los que mostrabas hace ratito en Ciudad de México? Ok, a ver, déjame, se lo comparto para poderlo ver rápido. Ah, no, estas papas. COVID. Son porcentajes. Haz de cuenta que en el más clarito de 0 a 18 estamos hablando que de ahí hasta el 18% de la población que vive en ese cuadrito tiene pobreza. Entonces estamos hablando del rango menor. En el morado llega, por ejemplo, que es este que está aquí, puede haber hasta 100% de los habitantes de esa zona que tienen pobreza, ¿no? Entonces, así se interpretan los rangos, es porcentaje de la población que tiene pobreza dentro de ese cuadrito. De todos modos, si quieres más info al respecto, recomiendo vayas al sitio de Coneval y ahí tienen la ficha técnica si te quieres clavar más en la interpretación, pero es eso, es porcentaje de la gente que habita ahí con pobreza. Muy bien, impresionante. Está increíble. También nos pregunta por aquí Alejandro. Dice, excelente y felicidades por tu trabajo. ¿Las bases de datos de Airbnb que tienes las puedes compartir? Saludos. Nos dice que sí se pueden ¿Si puedo compartir. compartir cuál, perdón? Dice la base de datos de Airbnb. Claro que sí, pero no hay necesidad que métete al sitio Inside Airbnb, y ahí vas a encontrar la base no solo de México, de Los Ángeles, de California, como mencioné. Si no la encuentras, escríbeme por Twitter y yo te la mando. Buenísimo. Me encanta esa disposición que tienes, Baruch, de compartir la información. También nos pregunta Raiza. Raiza, ella está en el Master en Coding, también, en Coding, perdón, de Data Science. En el Airbnb, ¿a qué hace referencia a los colores? ¿A los tipos de alojamiento? A los precios. Ese es de los precios. Entonces, entre más, a ver, déjalo pongo también rapidillo. Ahí estamos hablando de los precios, ¿no? Vean, los azules son los más caros, por eso se concentran más en la zona de la Condesa, la Roma y acá en Polanco, ¿no? Acá en Santa Fe. Los más baratos son los rojos y los amarillos, por eso se riegan más hacia las zonas periféricas, ¿no? Entonces, los azules son los más caros. Totalmente. Increíble. Por aquí también, bueno, vi que alguien alzó su mano, buen Roberto Andrade. No sé si ya escribiste por ahí tu pregunta, Roberto, o si prefieres usar micrófono y lo abrimos. ¿Cómo ves? Ya vi su pregunta. ¿Qué herramientas Ok. usas para crear los mapas dinámicos? Esa es, pues, mi herramienta favorita, Roberto, se llama QGIS. No sé si ya lo hayas ubicado. El QGIS es un programa de software libre que te permite hacer cartografía, y lo amable es que si no te has clavado tanto en la programación, puedes usar la interfaz para que puedas crear tus mapas. Y pues ese es básicamente el programa donde creo esos mapas interactivos. Si quieres, si ya lo conoces o ya lo sabes mover, pues ahí te lo dejo, pero si no, búscame y tengo un curso en línea para que lo puedas aprender a usar fácilmente. Sí, claro que Buenísimo. sí, comenta. Buenísimo. Muy bien, gracias, Baruch. De hecho, mira, por aquí, bueno, aquí es una pregunta muy buena.
Creo que antes quería Roberto Roberto. creo que quería comentar algo. Ah, quiero comentar. Ah, perdón. Vamos a... Claro que sí, Roberto. Ya puedes activar tu micrófono. Listo. Hola, mucho gusto, Tata Vicero. Soy tu seguidor desde ese tiempo. Hola, Yo me Roberto, mucho dedico, gusto. entre otras cosas, también a visualización. Yo vengo de bases de datos. Okay. Soy profesor en la UNAM en algunas asignaturas de datos, pero para marketing. Quería comentar dos cosas. Lo primero de la herramienta, sí, QGIS es fabuloso. Yo también he mostrado en clase cosas de Airbnb y les encanta a los alumnos de marketing. Y de eso te quería comentar, creo que la visión que diste, que es muy buena, es muy de geógrafos y de demógrafos. Creo que falta una parte importantísima que es la de negocios. Por ejemplo, ¿qué noté que falta que es importantísimo? Los dashboards que le interesan a la gente y que la fuente de los datos no son generalmente datos públicos, son privados y vienen de los KPIs, o sea, de las metas que tienen las empresas. Nos quería comentar eso, que es un área también bien importante. A Claro ver que si hago sí. comunico contigo para que platiquemos ya más a fondo. Totalmente de acuerdo. Tengo Los dashboards también son lo que sigue, ¿no? El siguiente escalón, ¿no? Sí, y felicidades, te sigo desde hace tiempo y No, pues muchas gracias, Roberto. Ahí andamos. fue fabuloso. Lo sacaste de INEGI, se me va el nombre de la base de datos de los negocios, de NUE. De NUE, ajá. Sí, sí, fabuloso el de NUE y de INEGI. Gracias, felicidades. Gracias a ti. Oye, ¿qué sientes, Baruch, de tener esta fama y estos No, hombre, seguidores ¿cuál aquí influencers? fama? Para nada. No, pues yo estoy muy contento de poder hacer lo que me gusta y quizás pues es difícil, ¿no? De repente como para agarrarlo como un trabajo, pero pues así lo tomo yo, no como un trabajo, sino como algo que me gusta hacer. Pues yo súper contento que les encante lo que comparto. Buenísimo. Me encanta tu respuesta. Mira, por acá tenemos una pregunta también de Leonel. Dice, ¿cuál programa se utilizó para visualizar las taquerías desde el espacio? El Tacoverso. Igual, QGIS, pero ahí les paso un tip. Yo exporto esas imágenes y me las llevo a GIMP, que es como el Photoshop de los que no tenemos dinero. Entonces ahí fue como yo pude hacer es un GIF, ¿no? Porque ya ves que en Twitter sí puedes ese chance de subir GIFs y no te los comprime de ninguna forma. Entonces de esa manera. Entonces, QGIS y GIMP fue con el que hice ese mapa. Muy bien, pues ya lo tienen ahí. QGIS es la herramienta favorita, sobre todo para hacer mapas. También Diego Padilla nos preguntaba con qué programa y sistema para los tacos. Bueno, ya nos lo acaban de comentar. Boris dice, ¿consideras que el hecho de contar la historia es como una receta de cocina? Lo pone entre comillas. ¿Cómo construye la historia o es solo inspiración? Pues yo creo que es una mezcla, ¿no? O sea, la inspiración claramente tiene que estar y después de la inspiración, no hay una receta quizás tan ortodoxa, ¿no? Pero lo principal es que identifiques la historia, por ejemplo, la de los tacos, se la pongo así, no que ustedes vieron, sino otro dato que yo saqué aparte. Yo tuve los datos del INEGI, del DENUE, precisamente de las taquerías, y yo lo que decidí hacer fue hacerles un buffer de distancia de 100 metros alrededor de cada taquería, poner otra capa de población y contar cuánta gente vivía alrededor de los 100 metros de cada puesto de tacos. Y yo de ahí creé un dato nuevo. ¿Cuál es ese dato? 95% de la población en México, en la Ciudad de México, vive a 100 metros de una taquería. Piénsenlo ustedes ahorita donde estén los de la Ciudad de México y van a darse cuenta que a 100 metros tiene una taquería sí o sí, ¿no? Entonces, yo llegué a ese dato porque se me ocurrió que sería un dato interesante comentar, una historia que se podía contar. Entonces, yo creo que es una mezcla, tiene que ver mucho en la inspiración. Entonces, pues, si se echan unos tacos, se inspiran con eso, pues por ahí es. Si no, pues como encuentren ustedes su inspiración.
Oye, ¿y en algún momento te has sentido estancado o así como que digas, chin, ya no tengo ideas para hacer? Claro que sí, como no, sí hay momentos en los que pues hay bloqueos, ¿no? Como todos yo creo que nos llegan de alguna forma, pero cuando me siento así, mi consejo es ponerse a ver trabajos de otras personas, de otros lados, ahí también agarras mucha inspiración, como que te desbloqueas, ¿no? Porque pues ves lo que están haciendo, hay otras cosas, te das un clavado a los datos y pues hay mucha información, entonces, pues sí, siempre te bloqueas, pero siempre hay chance también de desbloquearte, ¿no? Claro que sí. Muy bien. Mira, también nos pregunta por aquí, Iram, ¿cómo seleccionas los colores o rangos para clasificar la información? Ok, eso es estadística totalmente. A mí el método que me gusta mucho utilizar en geografía lo usamos mucho en análisis espacial prácticamente. Se llama el método de Jenks. Así búscalo, googlealo, método de Jenks para clasificar y ahí te da el procedimiento estadístico y matemático para hacer esa clasificación. Ese es el que yo te recomiendo. Cuartiles, cuantiles y ese a mí no me gusta tanto porque como que te agrupa los datos de una manera que no me gusta, no es tan óptima, pero el de Jenks es el que yo te recomiendo y ese lo puedes hacer también desde el programa, cualquier programa estadístico, R, Stata, SPSS, el que tengas, el QGIS, Ujú. también desde ahí lo puedes hacer. ¿Y utilizas escalas de colores especiales? Creo que por ahí también por ahí iba la pregunta. Hay rampas de colores, mira, cuando quizás no tienes tiempo o la rampa de color que seleccionas es una que viene por default o hay ya diseñada, pues la utilizas. Pero cuando le quieres meter más, más estilo, tú puedes crear tus propias rampas dependiendo mucho del tema. Por ejemplo, esto también es mucho de comunicación. Temas sensibles como de inseguridad, de robos, de muerte, desgraciadamente, temas así duros, pues hay que usar unos colores, ciertos colores, ¿no? Hablan más de los rojos, de los colores más fríos, ¿no? En cambio, otros temas quizás diferentes, pues seleccionas también otros colores. Eso es igual mucho diseño, por eso recomiendo leer sobre esto de la percepción gestal y clavarse también en estudiar diseño, ¿no? Cómo comunicar mejor con los colores. Buenísimo. Mira, también Fanny nos hace otra pregunta. Dice, ¿qué técnicas utilizas para identificar patrones espaciales y qué software usas? Ok, a mí, para patrones espaciales eso ya está más estadístico también, igual más complejo, pero igual muchos de ustedes ya lo entienden, que es la correlación espacial. Estadísticamente es un método que te permite estudiar cómo se relacionan dos vecindarios o dos colonias a raíz de los datos que tienen adentro, y para ese programa utilizo Geoda. Es un software libre también, está buenísimo. Entonces búscalo así. Si no conoces el tema, estúdiale sobre correlación espacial y después el programa Geoda también te va a ayudar mucho. Perfecto. Mira, Raiza nos hace una pregunta muy interesante también. Dice, ¿no has pensado en emplear esos modelos gráficos como consecuciones de obra de arte binario? Wow. De obra de arte sí, sí le entendí. Binario puede ser. ¿Por qué no? Sí, justo he estudiado y he tratado de leer sobre cómo hay de repente una franja ya entre los que se hacen llamar data scientists o data viseros y los que ya se llaman data artists, que eso me parece ya como súper raro, de alguien que se hacen llamar ya como artistas de los datos. Ya llegan justo a exponer visualizaciones de datos, pero en una galería, como si fuera arte. Me llama muchísimo la atención y me encantaría incursionar eso. No sé si yo pueda dar como hasta allá, pero sobre todo por lo visual de las cosas. Es que es lo que más me gusta de esto. No sé, fíjate qué interesante si pudiera existir ya también una curaduría, ¿no? Estaría súper bueno entender cómo puedes elegir o decidir si esa bis es una obra de arte o no, ¿no? Está súper interesante. Yo creo que hay que ahondar más en ello y pues si algún día armamos una exposición ya que nos podamos juntar todos e inaugurarla con un vino, pues yo estaría puestísimo. Es una excelente propuesta, muy, muy buena. También Diego Padilla nos dice, ¿dónde podemos ver informes acerca de tu curso de QGIS? Claro que sí, pues en la página ahí, datavisero.com, hay una pestaña que dice cursos, ahí viene toda la información del curso, los costos, el programa, cuánto dura, cuál es la dinámica.
ahí mismo me puedes mandar un mensaje, o si no, ahorita en Twitter me he hecho un tweet con la página para que de ahí lo veas, pero en datavicero.com viene cursos. Uf, increíble. Estaría muy bueno eso. Tiene muchas preguntas la audiencia, me encanta. Dice, ¿qué utilizas como portafolio para mostrar tus proyectos de Database? Pues sí, GitHub es el que más me gusta, Behance también es bueno, a veces igual mi página, desde ahí ya también tengo una sección en donde tengo pues, los trabajos que más me han gustado. Entonces sí, pues esos GitHub, Behance, y yo lo que recomendaría es que tengas tu propia página también. A veces es una inversión un poco más costosa, pero vale la pena, ¿no? Siempre, pues tú piénsalo, llegas y presumes tu página, pues ya te ven con más seriedad, ¿no? Y tienes tu sitio, tienes tu dominio. Entonces, si pueden dar ese paso, adelante. Claro, y mira, por acá también nos preguntan que también qué grupos o páginas, perdón, o personas como tú recomiendas para aprender más de Database. Inscríbanse a Database Society, ese está buenísimo porque tiene el Slack y ahí están compartiendo trabajos de primer nivel, o sea, no se van a arrepentir, ahí he aprendido mucho y están en otro nivel muchos de ellos, entonces si quieres aprender, quizás eso está muy avanzado, pero ahí publican muchas cosas en Medium, te explican cómo ir avanzando. Entonces, ese es el que yo recomendaría, Database Society, ese grupo en Slack, y en Medium también pueden seguir a Curran Keller. Voy a poner ahorita en mi Twitter como las principales cuentas de Medium para que la sigan, pero con Database Society van a tener para divertirse mucho tiempo. Claro que sí, mira, nuestro buen amigo Roberto Andrade nos vuelve a hacer otra pregunta. Dice que si has explorado la opción de hacer la unión de los datos usando Postgres, perdón, SQL y PostGIS y de ahí mandarlo a QGIS. Yo siempre paso los datos a una base de datos relacional. Está buenísimo. Eso es también el siguiente paso. Yo creo que eso es lo que tengo que hacer, es lo que me toca seguir haciendo ya, avanzar hacia a ese punto, sobre todo porque las bases de datos empiezan a ser cada vez más pesadas, más pesadas, más pesadas, ¿no? Entonces sí lo he pensado y pues voy a ir moviendo a eso. Muchas gracias. Increíble. Y bueno, por aquí tenemos quizá la última pregunta, pero si tenemos preguntas pueden hacerlas. Dice, ¿cuál fue la fuente para el mapa de los nombres de las calles? Ese, pues, fue la fuente, el ADIP tiene la capa de calles, y ahí, pues, yo lo que hice fue una programación para que pueda extraer, para empezar que identificar a los que eran nombres propios, sacarlos y luego identificar los que eran de hombres y de mujeres. Pero la fuente es la agencia digital, ellos tenían ahí la capa de calles con la columna de nombres. Excelente. Ah, bueno, y ahí Roberto Andrade nos dice, te voy a hablar para apoyarte con PostGIS. Es fabuloso. Ya, ahí tienes la alianza. Buenísimo, pues ya, qué mejor. Qué mejor, ¿no? Excelente, pues creo que esas fueron todas las preguntas, muy buenas preguntas, muy interesantes, me encantaron, la verdad. Y amigos, Karen, Kike, no sé si tengan ustedes alguna pregunta también o comentarios para nuestro invitado del día de hoy. Pues yo un comentario nada más que pues me encanta que cuál es la temática que más te inspira, ¿no? O sea, que esos son los temas que más te mueven. La verdad es que pues me identifico mucho con eso y se me hace súper chingón que estés clavado con estos temas y que al final, como dices, se ayudan a la población, ¿no? O sea, como sí son datos que además de ayudar nos abren los ojos, ¿no? Por ejemplo, esto de la visualización de los nombres de las calles de las mujeres a mí me impactó muchísimo porque pues qué importante, ¿no? Como no sentirnos representadas en las calles, en que no nos den la importancia suficiente como para estar en una calle. Y todo este tipo de datos y estas cosas nos hacen abrir los ojos y darnos cuenta de, pues, cómo la sociedad tiene que cambiar y mejorar. Entonces, pues, me pareció muy, muy bonito eso y está súper. Y ahora creo que Muchas Kike. gracias, qué bueno que te gustó. Buenísimo. Yo solamente quería agradecer, Baruch, porque este pequeño espacio, que bien por ahí también Raiza y algunas otras y otros mencionaban que estaría increíble tener una segunda versión en algún futuro cercano. Solo agradecerte y agradecerle también a Karen por organizar toda esta fiesta nerd, donde los datos nunca, no hicieron falta y pues nada, suena que la verdad es que nos voló a muchas y muchos la cabeza.
y agradecerte por la disposición y también siéntete súper libre, así como ya por aquí se extendieron algunos cables de colaboración con el profe Roberto, también aquí cuenta con nosotras y nosotros para poder construir y no sé, algo que a veces me emociona mucho es pensar que no es que por aquí alguna y alguno de ustedes son genios, lo son totalmente, pero también se trata, o lo que yo veo es que estar rodeado de genios también ayuda mucho. Entonces, aquí yo creo que la colaboración es clave porque si en una hora podemos resolver un tema que a lo mejor no es tan claro para poder tener a lo mejor más robustez en tus datos y que esa horita te pueda ahorrar decenas de horas, suena como una muy buena inversión de tiempo. Y solo eso, agradecer y también por la apertura y buena vibra de querer colaborar y construir una sociedad más abierta, más justa, más transparente, más, como decía desde un principio, con más inteligencia, ¿no? Estos datos son incluso poder atraer a la mesa un nuevo radio de taquería por persona es una cosa impresionantemente chida y muy ñoña y pues también muchas gracias por poner en alto a esta nación tan hermosa, la nación de los tacos pues que también de alguna manera seas representante a nivel internacional de lo que se está construyendo a nivel local todos los días. Muchas gracias a todas y todos, amigos. Muchas gracias a ustedes. Excelente. Y miren, por aquí también el buen Sergio se animó a hacer la mano para hacer un comentario. Entonces, adelante, adelante, amigo. Sí, gracias. Perdón por no hacerla por texto, pero igual es que, como, no sé, quería felicitarte, Baruch. Me encantó mucho la conferencia, todo lo que hiciste. Realmente yo no te conocía. Hace menos de un mes que abrí Twitter, entonces ya nada más me salió como recomendado, vi la conferencia y pues me metí. Y Wow. realmente, pues estoy como pues muy sorprendido con todo esto. Yo estoy estudiando urbanismo apenas, entonces estoy muy verde en todos estos temas. No sabía lo que era como, ni siquiera conocía el concepto de database, pero lo manejamos como urbanismo de datos, por ejemplo, y pues también me interesa mucho esta parte que mencionas sobre database para la ciudadanía. Es decir, yo soy de Guerrero, por ejemplo, y antes de poder mostrar los datos, una cosa importante también es que muchas veces no se están generando esos datos, ¿no? Entonces también hay una barrera en ciertos lugares, o bueno, incluso en todos, ¿no? Pero en unos tal vez más que otros. Y bueno, yo quería como preguntarte, como, ¿qué me recomendarías para poder profundizar un poco más en esto? Ya nos mencionaste que vas a dar algunas recomendaciones, pero por ejemplo, yo estudio en Monterrey, soy de Guerrero, entonces no conozco mucho como esta esfera, digamos, pues ahora sí que de los datos o algo así, apenas estoy metiéndome en este mundo y quisiera pues como alguna recomendación. Gracias. No, hombre, Sergio, pues gracias a ti. Pues qué bueno, o sea, lo principal es que ya te enteraste, que ya conociste y pues lo que te recomiendo es, así como ya abriste tu cuenta de Twitter, ábrete una de Medium, métete al buscador de Medium y ponle Database tal cual, así la palabra, y te van a salir todos los textos que tienes que leer, desde los básicos hasta los más complejos, ¿no? Entonces, esa es mi primera recomendación. Empieza con eso y ya que te enganches con algún discurso y todo, pues ya te puedes meter a los libros. Si ya me sigues, igual escríbeme, ya que te sientas como más, que tengas más hambre de algún libro y todo, y con mucho gusto te recomiendo algo para que le sigas. Súper. Pues, bueno, Mar, si quieres a ti tus palabras y luego ya me despido para todos. No, la verdad es que sí, esta masterclass fue muy, muy esperada por todos nosotros, y desde que me la comentó Karen, no, pues fue así como de, sí, está increíble todo esto. Eh, y bueno, la verdad es que, o sea, visualizaciones de datos, pues hacemos en el máster, ¿no? Desde el punto de vista del máster, nosotros ahí hacemos como la luchita por hacer visualizaciones cada vez más explicativas, cada vez, perdón, más lo que decimos autoexplicativas, ¿no? Y muchas de las cosas que dijiste hoy en la masterclass, pues reafirmaron algunos de esos conocimientos, pero otras cosas fueron algo completamente nuevo, ¿no? Y algo que también aporta mucho a nosotros que, pues, nos podemos hacer llamar educadores de alguna manera para poder continuar mejorando, ¿no? Este conocimiento y este contenido. Y pues claro, como bien decía Kike, y me encanta la idea de que también aquí estén compartiendo sus redes en el chat, pues
formas parte ya de nuestra comunidad y mantenernos en contacto, eso va a ser algo primordial, algo que nos encantaría para poder continuar con la, bueno, perdón, con la colaboración. Y pues nada más que agradecerte, Baruch, por tu tiempo y por la excelente presentación que nos preparaste hoy. Gracias a ti, Omar, y claro que sí, estaremos en contacto. Pero pues ahora sí, para cerrar, muchísimas gracias, Baruch, por la plática, estuvo increíble, gracias por compartirnos tu conocimiento, por compartirnos, mucha gente luego es como súper envidiosa de dónde saca sus cosas, entonces, pues la verdad qué bonito que seas tan abierto y que nos compartas y que les pases tips y que se contagien, ¿no? Como esta parte de compartir y crear conocimiento. Igual muchas gracias a Roberto, que también por aquí ya nos compartió sus cosas. Entonces, pues sigan a Baruch en Twitter, sigan igual a Roberto para que estén como que ahí al tanto y obviamente síganos a nosotros también en DBF. Y bueno, para todos los que vinieron externos, pues los invito a que nos sigan también en nuestras redes sociales. Todo el tiempo, pues estamos creando contenido para que crezcan como personas y como con sus habilidades digitales y socioemocionales también. Entonces, pues síganos en Twitter, Facebook, Instagram, por ahí tenemos buenos memes y todo. Síganos para que vean nuestros Hacker News, en donde les mandamos las noticias todos los sábados de lo que está en tecnología. Y pues en nuestro canal de YouTube vamos a tener esta plática por si les encantó y la quieren volver a ver, la vamos a subir en un ratito y pues igual ahí pueden ver otras que hemos tenido en el pasado. Y pues compártenla también si alguien no se pudo conectar o saben de alguien que le va a encantar pues el trabajo que hace Baruch. Entonces, pues compártanlo, síganos y formen parte de la comunidad de BF. Los invitamos a que se unan al máster en Data Science o al máster en Coding. Si no tienen tiempo de un año, pues tenemos cosas más cortitas por ahí para ustedes. Entonces, pues qué bonito que estuvieron aquí todos y todas conectadas. Y pues ya, feliz fin de semana, cuídense mucho todos y estén al pendiente de las redes para los próximos eventos que vamos a tener. Y pues muchísimas gracias otra vez. Chao a todos, gracias. Bye, buenas noches. Bye, bye. Y gracias. Hasta luego. Gracias, saludos.